Si gustan, comenzamos con la clase de hoy. Hoy nos tocan dos lecturitas que era la sesión, déjenme ver, la sesión 4 y me parece que la sesión 5, ¿cierto? Entonces vamos a verlo en el caso de la evaluación curricular, los procesos psicológicos y los procesos pedagógicos. Em, Bien, no sé si alguien quiera comentar, Avi o Itzel, me parece que Gise solamente podrá escucharnos. Em, ¿Cuáles serían las fuentes psicopedagógicas o las fuentes am, pedagógicos, ¿no? Son psicológicos, psicopedagógicos. En este caso, la misma lectura, la primera lectura, habla un poquito de ambas, pero también hay una segunda lectura que es la fuente epistemológica, ¿no? Entonces, no sé si Avi o Itzel quieren comentar algo, alguna cosita con respecto a las lecturas, ¿no? ¿Nadie? Bueno, yo, Adelante, adelante, Avi. am, bueno, mm, primero nos habla de las fuentes psicopedagógicas Ujú, que nos decía que eran las que nos iban a proporcionar la información de sobre cómo aprendemos y ujú, cómo construimos el conocimiento. ok. Eh, Primero nos habla de lo que es la concepción conductista, Ujú, que pues bueno, ya habíamos visto estas como teorías en otra materia. Eh, Nos habla sobre pues el comportamiento del eh, y pues se basa en los cambios que pueden ser observados en la conducta del mismo. Em, en en este conductismo, pues no solo podemos ver o entender la conducta, sino también la podemos controlar. ujú, Em, Nos habla sobre el estímulo-respuesta. Eh, em, Recuerdo que una vez hicimos eh, como un proyecto con la profe Vero, ujú, donde llevamos nuestro pollo y teníamos que enseñarle a comer, eh, pues sí, Em, entonces, no sé, tenía que picar un botoncito y pues obviamente se abría el cajoncito de la comida y pues ujú, después de un cierto rato, pues obviamente ya sabía que tenía que presionar el botoncito para, pues para obtener el, la recompensa y pues ya se obtuvo, digamos, ese aprendizaje. ajá, Em, Después nos habla de la teoría de Piaget, que em, pues explica cómo se produce el conocimiento ujú, eh, y pues que tiene la finalidad de alcanzar como un equilibrio, es decir, que explica el desarrollo del humano desde la parte inicial hasta la vida adulta. Creo que estas son eh, pues teorías o modos como em, del cómo pues distintas personas conciben el pues el cómo aprendemos, el cómo obtenemos el conocimiento, ujú, como Vygotsky, que pues cree que ese aprendizaje se obtiene mediante las interacciones que tenemos con nuestro medio, ok, con nuestra cultura. ujú, eh, y creo que, bueno,
estoy en cierta forma de acuerdo con esa teoría porque pues realmente así se forma el conocimiento en base a las experiencias que tenemos con los demás Ok. y pues eh, el interactuar es comunicarnos con los demás, entonces pues conforme pasa el tiempo, pues vas sabiendo más cosas, a lo mejor desde tus experiencias tuyas que tú has vivido Ujú, y desde las de los demás. Em, entonces, pues vas creando como que em, em, esa función de obtener, digamos, las cosas que te hacen más significativas a ti. ujú, Em, También nos habla sobre la teoría de Ausubel, ujú, que nos proporciona lo que es el aprendizaje significativo. ok, Creo que esta también es una teoría en la que pues podemos crear el conocimiento mediante lo que ya les decía, nuestras experiencias previas, lo ujú, que nosotros ya sabíamos con los nuevos aprendizajes o nueva información que nos puedan proporcionar los demás. ujú, Em, y también nos habla de la metacognición, que es más o menos, creo que es más em, como individual de cada persona, es decir, que nos, nos metemos en ese proceso de reflexionar, pues sí, las situaciones que vivimos, se produce el autoconocimiento, ujú. tiene que ver con la autorregulación, la autoevaluación, y pues nos ayuda a nosotros los alumnos a ser más autónomos en nuestro aprendizaje y ser más críticos, que es lo que ustedes, creo que la institución intenta o pues llevar a cabo con nosotros, que eh, tengamos esa habilidad de reflexión y de autoevaluarnos a nosotros mismos en nuestro aprendizaje y también pues ser eso, autónomos. Em, y creo que son como, pues sí, son distintas maneras en las que podemos eh, concebir el conocimiento Ujú. y creo que cada uno tenemos una en específico, a lo mejor pues sí, que llevamos a cabo. Algunos a lo mejor se nos facilita el conocimiento, es decir, que venga de la otra persona o desde nuestra misma perspectiva. Ok, ok, muchas gracias, Avi. Sí, en realidad lo que nos muestra aquí en esta lectura es precisamente las diferentes formas o las diferentes teorías de aprendizaje, ¿no? Justamente Avi decía, yo estoy de acuerdo en cierta manera porque efectivamente, específicamente con Vygotsky, ¿no? Porque efectivamente nosotros aprendemos de nuestro entorno, por la experiencia, etcétera, etcétera. Ahora, que nosotros aprendamos de manera conductual no quiere decir que esté mal o que aprendamos de manera significativa no quiere decir que esté mal. Pues es decir, hay diferentes formas de aprendizaje y en ese sentido nosotras debemos de buscar nuestras formas de aprender. ¿No? Desde el racionalismo aprendemos de manera racional, ¿no es cierto? También buscando eh, digamos, razonar el porqué de las cosas, ¿no? Pero no solamente aprendemos desde ahí, sino aprendemos desde el cuerpo, desde el corazón, desde todos nosotros, ¿no? Y eso es lo que deberíamos de aplicar en el currículum. Pero bueno, ahorita vamos avanzando con esta lectura. No sé si Itzel quisieras comentar algo antes de que nos metamos, digamos, bien en qué tiene que ver con el currículum esta lectura. Un sí, un no. Itzel, ¿no? Bueno,
Supongo que en algún momento integrarás. Bueno, ya lo comentó su compañera, ya lo comentó su compañera Abby, con respecto a las diferentes teorías de aprendizaje. En este documento hablamos de dos temas, que es la psicológica y la pedagógica unidos en uno solo, porque en realidad se relacionan demasiado, ¿no? Y en ese sentido, el currículum debe de llevar una información tanto psicológica como pedagógica. Es decir, debemos de saber cuál es la psique de nuestros estudiantes o cómo es que ellos vienen preparados para aprender. En este sentido, la disciplina psicopedagógica o la unión de estas materias nos va a proporcionar información de cómo aprenden los alumnos, que también si lo pasamos al sentido epistemológico nos daría precisamente la manera de estudiar cómo aprenden los alumnos, ¿no? Recuerden que epistemología no es otra cosa más que el estudio del conocimiento, no del conocimiento en sí, sino de cómo se obtiene el conocimiento. Y en ese sentido, la epistemología, ¿no? Cómo construimos los conocimientos, ¿no? Pero lo psicopedagógico me va a dar las pautas, las herramientas, los datos para saber cómo en general o en grupo los seres humanos construimos el conocimiento. Y eso se debe de aplicar precisamente en el currículo. Ya lo decía la compañera Ave, ¿no? En el principio de los tiempos de la investigación educativa desde el punto de vista de la psicología y con Pavlov y hoy no me acuerdo de los otros autores, pero que empezaron con la teoría conductista, era precisamente que ellos pensaban que nosotros como seres humanos lo que hacíamos o para aprender, ¿no? Para obtener el conocimiento, era precisamente conduciéndonos, ¿no? Ya ponía el ejemplo su compañera Abby. Llevaban su pollito y le enseñaban a picar un botoncito para que la puerta se abriera, ¿no? O una pequeña puertita se abriera y él pudiera pasar a comer, ¿no? Es decir, lo mismo que hizo de alguna manera o lo que se hicieron en las investigaciones, creo que con Pavlov y el perrito, ¿no es cierto? Que tocaban una campanita y pues al principio él no sabía qué cosa pasaba, pero que eventualmente él fue asociando, hay una asociación de la campanita con la comida o la alimentación, ¿no es cierto? Y entonces, eventualmente, ya no era necesario que estuviera la comida, sino que ellos sonaban la campanita y el perrito salivaba, ¿no? Porque ya tenía asociada esa conducta. Por eso se llama conductismo, ¿no? Y en ese aspecto, el currículum es posible que también tenga algunas acepciones conductistas, sobre todo cuando estamos iniciando en este proceso de enseñar las letras, por ejemplo, ¿no? Nosotros conducimos al niño, ¿no es cierto? Enseñamos la letra A, la letra B, la letra C. Es decir, cuando se repite, cuando hay mucha repetición, entonces puede ser que se obtenga un conocimiento conductista, pero a su vez memorístico. ¿No es cierto? Es decir, se usa la memoria pues para retener. Y en cierto sentido, seguimos usando parte de este proceso conductista. En el caso de aprender otra lengua, yo me doy cuenta que sí utilizo muchas otras estrategias, ¿no? Utilizo muchas otras estrategias para aprender una segunda lengua, pero
por ejemplo, hay cosas que en español son tan necesarias de saber y que me darían la pauta para poder aprender un siguiente idioma, ¿no? Pero que sin embargo no las aprendí de la manera correcta en su momento cuando me tocó a mí, ¿no? Aprenderlas en la primaria, ¿no? En este sentido del pasado perfecto, del pasado imperfecto, de el pasado reciente, etcétera. Cosas que yo en mi lengua las aprendí y las aplico en la vida diaria, pero que yo no tengo la conceptualización de qué es, ¿no? Y en ese sentido hay en un nuevo aprendizaje de la lengua, pues tengo que ser conductista, ¿no? En ciertos aspectos, es decir, memorístico. Necesito grabarme cómo se dice tal cual. Eventualmente yo lo dejaré de hacer porque lo voy a comprender, ¿no? Pero en este sentido habría esa repetición. Entonces, en el currículum o en la evaluación del currículum no está mal que nosotros seamos en cierto sentido conductistas, ¿no? De hecho, ya lo habíamos platicado, me parece que en otras clases, ¿no? Que hay muchas teorías y que todas esas teorías nos pueden ayudar precisamente para alcanzar el conocimiento. En ese sentido, la concepción conductista, ¿no? Que dominó por mucho tiempo, sigue ya no como dominio o como predominio en la educación, pero que sí estamos haciéndolo de esa manera, ¿no? Sí, sí, digamos, nos educamos de alguna manera conductualmente. Un ejemplo también más claro es, por ejemplo, cuando nos aprendemos las tablas de multiplicar, ¿no es cierto? Hacemos este proceso de repetición y repetición. Después lo olvidas, ¿no? Ya no tienes que estar repitiendo porque ya es más significativo tu aprendizaje, porque ya lo aplicas en la vida cotidiana, ¿no? Y, eh, y en ese sentido, cómo obtener estos refuerzos, ¿no es cierto? ¿No? Obtener estos refuerzos, es decir, sí, llevar conductualmente, pero obtener el refuerzo de ese proceso conductual, ¿no? Como pasó con el pollito, a lo mejor al principio no sabía qué hacer, pero ustedes reforzaron ese conocimiento y entonces él lo asimiló, lo grabó y entonces hacía el proceso mecánicamente, ¿no? Se hacía un proceso mecánicamente que implicaba precisamente un beneficio para el pollito, o en este caso para eh, el perrito, ¿no? En ese sentido, sí, sí es posible que nosotros podamos utilizar dentro de nuestro plan y programas, dentro del currículum, puede ser que venga. Adelante, Avi. Por ejemplo, otra actividad que hicimos apenas con la Ligbero Ajá. fue que nos dejó como una actividad, como un proyecto. Teníamos que observar, pues, digamos, la conducta de, pues sí, de un niño en la primera infancia, Ujú, basado en, digamos, en las dificultades lingüísticas. ujú, Entonces, yo utilicé el método de, bueno, la teoría de estímulo-respuesta ujú. para que aprendiera a decir algo. Ok. Entonces, a mi primita le gustan mucho las pepitas. Ajá. Entonces, ese día, pues se me ocurrió llevar y, y entonces lo que hice fue eh, pues obviamente ella me pedía pepitas, pero yo le decía, no, no te voy a dar hasta que hables. Ajá. Entonces, le decía, pues ya le dije la frase, tienes que decir, me das por favor, y ya, íbamos poco a poquito, y ya hasta que se le empezó a grabar y ya, cada Ok. que me pedía, le decía, ¿y cómo me vas a decir para que te dé? Y ya me decía, me das pepitas, por favor, y ya. Ajá. Entonces se le quedó, Ajá. y entonces eso es como, pues sí, es la aplicación de esa teoría. Sí, sí, específicamente ese ejemplo que pones, Avi, es eso, es conductismo. Tú la conduces, ¿no? Por esta parte de estímulo-respuesta. Yo te estimulo, hay una respuesta desde mi parte, ¿no? En este sentido, pues las pepitas o la frutita que ella le gusta, ¿no? Y
A lo mejor no es lo correcto, ¿no? A lo mejor no es lo correcto, pero por algo existen esas teorías, ¿no? Para que en algún momento las ocupemos y eventualmente eso ya se le quedó, va a ir juntando palabras y eventualmente va a poder generar sus propias palabras, sus propios pensamientos. Que, bueno, en muchos espacios los niños, o como lo decía Piaget, me parece, que es el que vamos a ver, construyen su propio conocimiento desde su capacidad y en su tiempo, ¿no? No hay que irlos forzando. Adelante, compañera Itzel. Así, días eh, lo llevaron a cabo y pues sacaron ¿cómo se dirá? Pues sí, sus conclusiones desde Ujú, su punto de cómo los niños aprenden, ¿no? claro. Entonces, usted decía, por ejemplo, Piaget dice que los niños construyen o construyen ajá, su aprendizaje Ujú, individual mismos, eh, la van cambiando conforme van creciendo en diferentes, bueno, creo que en 4 etapas. ujú, Eh, Como decía el otro autor, Vygotsky, ¿no? Que él decía que en cuestión de que se encuentre, el niño pues también va a aprender, claro. el de condicionar, ¿no? Ujú, Entonces yo creo que no, en algún momento las hemos llevado a cabo. ujú, Por ejemplo, voy a hacer que vamos al aprendizaje tradicional, por ejemplo, con el abecedario o ujú, con las vocales, que pues que memorizar ujú, ese método de que pues memorizando también ella se los aprenda, ujú. pero también el de experimentar en cuestión de que pues ella busca una palabra y encuentra la otra ya también con el ambiente de que ella va creciendo, pues se va dando cuenta de muchas cosas, ¿no? El de cómo, qué colores, va con colores o va conociendo los tamaños y todo eso. Entonces, pues irlas manejando poco a poco. Ujú. Sí, de hecho, aunque no querramos, esos diferentes formas de aprendizaje se dan, ¿no? Por ejemplo, mencionabas a Vygotsky, que pues el aprendizaje se da en el contexto. Y eso también lo podemos asegurar porque, por ejemplo, un niño que ve una vaca, se le enseña que es una vaca, ¿no? Por ejemplo. Y la vaca, ellos la asocian con un sonido, ¿no? Por el mu, por ejemplo. Pero si vamos a ver al niño dueño de la vaca, ¿no? Al niño dueño, estando en ese contexto, a lo mejor el niño, que a lo mejor quizás tiene también 5 o 7 años, el niño que está conociendo la vaca o que sabe que es una vaca, ¿no? La conoce desde la lejanía. Y entonces el otro que es dueño de la vaca la conoce desde la cercanía, es decir, en contexto con lo que tiene. Y a lo mejor ese niño de 7 años ya hasta ordeña la vaca, ¿no es cierto? Y ya sabe para qué sirve la leche, ya sabe de dónde viene. Es decir, tiene otros conocimientos que no tiene precisamente el primer niño que solamente observa la vaca, ¿no? En ese sentido, nosotros dentro del currículum debemos de intentar situar el conocimiento, ¿no? Intentar situar el conocimiento, es decir, ese conocimiento que viene técnico desde los planes y programas, intentar bajarlo a el contexto, hacia la situación, ¿no? Y bueno,
ya vimos que somos conductistas, ¿no? Justamente Abby ponía ese ejemplo de con su sobrinita y seguramente que Abby se puso contenta porque su sobrinita ya decía la palabra porque fue a mera, digamos, en este sentido de repetición. La otra es que lo que decía también la compañera Itzel en el sentido de que el niño construye su conocimiento, ¿no? En este sentido de lo que Piaget observó, ¿no? Es decir, hay una visión constructivista que también en algún momento estuvo muy de auge y nos pedían que nosotros procuráramos esa construcción del conocimiento, no desde nosotros, desde esa teoría nosotros dejamos de ser enseñantes para ser acompañantes. El acompañante no te dice cómo se hace, sino que te propone precisamente las formas, las maneras para que tú vayas descubriendo ese conocimiento, ¿no? Es decir, dentro del currículum nosotros debemos de desarrollar esa construcción del conocimiento. Porque esto supone precisamente la adquisición sucesiva, ¿no? De conocimiento o de estructuras mentales, ¿no? Es decir, cuando los niños, un ejemplo de construcción del conocimiento de ellos mismos, ¿no? Cuando salimos con nuestro niño pequeño o nuestra niña pequeña de 2, 3 años, cuando ya puede hablar, cuando ya más o menos hila algunas palabras, ¿no? Lo primero que empieza a decir es, ¿y eso cómo se llama? Y tú le dices, árbol. Y eso también es otro árbol, ¿no? Pero son diferentes árboles. Y entonces los niños van construyendo precisamente información de acuerdo al contexto, ¿no? Lo que hablábamos de Vygotsky, ¿no? Y desde Piaget dice que los niños van construyendo evolutivamente sus bases de conocimiento o sus estructuras mentales, ¿no? Hasta que ya tienen o ya pueden consolidar estas estructuras cognitivas, que es de los 7 a los 11. Y más o menos se adapta, a lo mejor algunos niños después, algunos niños muchos antes, pero más o menos se adapta precisamente a la estructura del conocimiento. Cuando un niño de 7 años ya puede elaborar un pensamiento concreto, ¿no? Un pensamiento concreto, donde puede precisamente ya hacer una frase que tiene sentido, ¿no es cierto? Que tiene sentido y entonces empieza a interpretar de alguna manera la realidad, ¿no? En la que se encuentra. Y precisamente ya en la adolescencia, según Piaget y sus estudios, el joven o la señorita empieza a razonar de manera mucho más abstracta. Es decir, ya toma las representaciones de la realidad, ¿no? Sin que las pueda manipular directamente, pero ya puede dominar un cierto pensamiento. Y ese, digamos que es una manera diferente de usar el currículum, ¿no? Es decir, hay ciertas etapas. No podemos exigir a nuestros estudiantes que hagan algo que no han asimilado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, no podemos pedir a los estudiantes que realicen una frase completa si apenas están trabajando el lenguaje. Por eso es la importancia del kinder, ¿no es cierto? Donde les enseñan parte del lenguaje, que es una de las materias principales. Y eso nos lleva a que nosotros debemos de buscar precisamente dentro del currículum, ¿no? Esa relación de las personas con el medio, el impacto en el que están, ¿no? Por eso es ilógico, de acuerdo a estas teorías, claro, es ilógico que en los exámenes de planea o en los exámenes de esos que nos ponen de fuera, ¿no?
que no están en nuestro contexto nos pregunten cosas fuera de nuestro contexto, ¿no? No es lógico, debería de hacerse, digamos, en este sentido, del contexto en el que se encuentra, ¿no? ¿Por qué? Porque según Vygotsky, el proceso de aprendizaje, ¿no? El proceso de aprendizaje tiene que ver precisamente con el origen social de donde nos encontramos, ¿no? O él lo pone así, el origen social de la mente. ¿Qué significa? Pues que nuestra capacidad de aprendizaje está más ampliamente adaptada a nuestro contexto en donde estamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo voy a dar clases a las comunidades, ¿no? Es decir, a una comunidad en Ixtaquemacitlán, ¿no? Y las primeras veces que fui allá, me hablaban de jarillas, ¿no? Y para ellos es muy, muy normal porque es su contexto. Sin embargo, mi origen social de mi mente no conocía ese aspecto, ¿no? Es decir, hasta que ellos me hicieron una explicación y me mostraron cuáles eran las caries, entonces yo las pude conceptualizar, ¿no? Y, o cuando me hablaban de highways, ¿no? Los espacios estos donde se llena el agua, pero que no tiene ninguna estructura más que es un hueco en el suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cosas que ellos tienen en su contexto pero que a lo mejor nosotros no tenemos. Y esto nos lleva a algo importante que habla Vygotsky, ¿no? En la zona de desarrollo próximo. Es decir, sabemos que nuestros alumnos construyen su conocimiento, ¿no? Y que en ocasiones son conductuales o somos conductuales con ellos, pero en ese proceso de desarrollo, de adquisición del conocimiento, ellos siempre están en la zona de desarrollo próximo. Es decir, siempre están a punto de conocer algo nuevo porque ya hay, digamos, las bases, ¿no? Existen las bases para que encima de esas bases podamos seguir poniendo nuevos conocimientos. Como nosotras, ¿no es cierto? Lo que nos enseñan siempre es no el final, sino nos llevan a un desarrollo próximo, que eventualmente nosotros resolvemos, no construimos. En ese sentido, el alumno o el estudiante siempre va a ser capaz de aprender una serie de aspectos que tienen que ver con el nivel de su desarrollo, ¿no? De su desarrollo. Es decir, un ejemplo más claro. Empezamos con los números, ¿no? Cuando nos enseñan los números, nos enseñan del 1 al 10, por ejemplo. Y luego del 10 al 20. Y luego del 20 al 30 y de repente ya sabemos del 1 al 30. ¿No? Y empezamos 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿No? Pero en ese sentido del desarrollo próximo, ni siquiera nos damos cuenta, pero de repente ya sabemos que del 30 va al 31 porque hay una lógica del 20 al 21, ¿no? Del 30 al 31, del 40 al 41. Es decir, ya nunca, no sé si a ustedes les pasó, pero seguramente que a ninguna de ustedes ni a mí nos enseñaron del 1 al 10,000, del 1 al 1 millón, del 1 al 50 millones, sino que eso lo deducimos, ¿no es cierto? Nos enseñaron ciertos números y después de esos números nosotros empezamos a contar, ¿no? Es decir, empezamos a aprender por nuestra cuenta. Ese es el desarrollo próximo, ¿no? Es decir, todos aquellos aspectos que están detrás de, digamos, del conocimiento que me va a permitir precisamente adquirir un nuevo conocimiento, ¿no? O, por ejemplo, la lectura. Cuando nos empiezan a enseñar las letras, no nos enseñan a leer, ¿no es cierto? Nos comparten las letras y cómo se forman y luego cómo hacen vocales, cuáles son los sonidos, etcétera. Y eventualmente nosotros nos damos cuenta que aprendemos a leer, ¿no? Pero no te enseñan a leer el todo.
sino te enseñan solamente las letras y, y nosotros aprendemos a leer posteriormente, ¿no? Eso es el desarrollo, eso es el desarrollo próximo, ¿sale? Que habla Vygotsky. Y que finalmente eso también necesitaríamos trabajar con respecto a al currículum. ¿Cómo lo podemos meter dentro del currículum? ¿Sale? No sé si tengan alguna pregunta ahí. ¿No? ¿Todo bien? No, profe, ninguna. Ok. Bueno, y iríamos con precisamente... Oh, denme un segundo. La siguiente teoría sería la teoría de Asbel. Fíjense cómo llamamos el conductismo, ¿no? Ya ustedes pusieron unos ejemplos muy claros, cómo ya vimos el constructivismo, ¿no? Y cómo hemos visto la zona de desarrollo próximo de Vygotsky y ay, el otro se me ha olvidado. ¿Alguien me puede recordar? Piaget, ¿no? Piaget, Vygotsky y el conductismo. Y ahora vamos con Ausubel. Ausubel también habla de la teoría del aprendizaje, ¿no? Y él habla del aprendizaje significativo. ¿Qué significa el aprendizaje significativo? Es aquel aprendizaje que te queda claro por siempre, por decirlo así, o por toda la vida, ¿no? Es decir, estos conocimientos que tú ya tienes y que te quedaron realmente claros, ¿no? Realmente claros. Obviamente hay un proceso de construcción y hay un proceso también de desarrollo próximo, ¿no? Te queda claro después. Es decir, y también ahí hay un proceso de conductismo, ¿no? Por ejemplo, el aprender a manejar una bicicleta, ¿no? Hay un proceso de conductismo. ¿Por qué? Porque repites, repites y repites. Pero también hay un proceso de construcción, ¿no? Tú estás construyendo tu conocimiento de acuerdo a lo que te pasa con respecto a la práctica de el aprender la bicicleta, ¿no? Pero además siempre hay un desarrollo próximo. Tú quedas en un nivel de aprendizaje y desde ahí, desde ese nivel de aprendizaje, aprendes algo nuevo, ¿no? Eventualmente logras aprender a conducir bicicleta y ese aprendizaje se queda significativo. ¿Por qué se queda significativo? Porque te puedes quedar sin bicicleta 10 años o 15 años, ¿no es cierto? Pero a los 15 años, ¿no? Tú puedes tomar la bicicleta y empezar a manejar la bicicleta, empezar a conducir la bicicleta. Te quedó realmente significativo el conocimiento, ¿no es cierto? Es decir, no tienes que volver a empezar desde cero, sino ya está el conocimiento ahí, ¿no? Y en ese sentido, es comprender cómo es el proceso de el aprendizaje que nosotros tenemos. Otro aprendizaje significativo, el hablar, ¿no? El manejar la lengua. Un aprendizaje significativo más, el caminar, ¿no? El manejar un auto, el conducir un auto. Es decir, otro aprendizaje significativo podría ser cómo aprendemos de manera conductual, de manera constructivista y por medio del desarrollo próximo, ¿no? O del nivel próximo de desarrollo, a educar a nuestros hijos. Cuando tenemos a nuestro primer hijo cometemos muchos errores, pero en el segundo ya no, ¿no es cierto? Es decir, para estos autores, esta es la manera de ir aprendiendo, ¿no? Con respecto a estos conocimientos o a estos aprendizajes, estas formas de aprender. Nosotras, de ninguna manera podemos casarnos con alguna de estas
con alguna de estas teorías, sino más bien necesitamos tomar de todas las teorías. Por ejemplo, Abby usó estímulo-respuesta, conductismo, ¿no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor Itzel lo que hace es dar ciertas pautas para que el niño vaya descubriendo, o cierta información o ciertas estrategias para que el niño vaya descubriendo lo que tú quieres que descubra finalmente como su desarrollo meta, ¿no? O como su aprendizaje meta, ¿no? Y eso es construir el conocimiento y poner las herramientas o los espacios para que este niño llegue a alcanzar un conocimiento significativo, ¿no? Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta ahí. ¿No? ¿Todo bien? No, creo que no, profe. Ok, ok, muchas gracias. Y bueno, también habla de la incidencia de los factores afectivos en el aprendizaje. Esto tiene que ver precisamente en este sentido de el interés, no tan solo del alumno, sino el interés que yo pongo, las estrategias que yo pongo para que el niño, la niña se interese en lo educativo, ¿no? Y que podamos proponer precisamente estos espacios de aprendizaje. Otra cosa importante es la motivación. ¿Cómo es que nosotros vamos a motivar a nuestros estudiantes de alguna manera para que influyan los aprendizajes? Una motivación, aunque digamos en este sentido de estimular y de responder es, por ejemplo, en el caso de la compañera Abby, ¿no? Dime, me puedes dar una pepita, creo que decía, ¿no? Y entonces la niña fue poco a poco, hay un estímulo, ella va respondiendo y entonces hay una motivación, ¿no? ¿Qué es la motivación? Pues la motivación es que quiere precisamente consumir esas pepitas, ¿no? En la mayoría de nosotros, aunque no es correcto, la motivación es la calificación, ¿no es cierto? Es que yo quiero una mejor calificación y entonces me voy a esforzar, ¿no? Es decir, en ese sentido hay ciertos tipos de motivación y en ese tipo de motivación existen también la eficacia con respecto a los métodos de enseñanza. Otro tipo de motivación que quizás yo implemento, o en realidad yo implemento en mis instituciones o en la institución en el bachillerato, es precisamente la motivación del aprendizaje. Es decir, no solamente es teoría, sino intento llevarlos a la práctica, desarmando equipos, haciendo dibujos, entendiendo la teoría del color, etcétera, etcétera. Y ellos haciendo ciertas actividades que de alguna manera les motivan para seguir aprendiendo mucho más, ¿no? Es decir, depende también de nuestro compromiso y de nuestras atribuciones con respecto a la motivación, el éxito o el fracaso del aprendizaje, ¿no? En ese sentido, nosotras debemos de buscar estas alternativas para que haya un mejor aprendizaje, o se adquiera un aprendizaje más significativo. Es posible también que haya algunos estudiantes que no quieran aprender, ¿no? Si no estén en la escuela porque no quieren estar en casa, etcétera, etcétera. Sí es importante que nosotros busquemos estos espacios para que ellos se motiven, aunque también no podemos, digamos, desilusionarnos porque no tenemos la metodología o la estrategia necesaria o la intervención pedagógica necesaria para que este joven o esta señorita pueda alcanzar, digamos, el conocimiento que nosotros hemos propuesto, ¿no? Y bueno, la metacognición de la que hablaba también su compañera Abby tiene que ver precisamente con la cognición sobre la cognición, ¿no? Es decir, yo ya he aprendido algo, bueno, ese algo me da herramientas en este sentido también del desarrollo próximo
para generar nuevos contenidos cognitivos. Es decir, en este sentido que hablaba la compañera de que nos hace precisamente autodidactas. Ya tenemos un nivel cognitivo, digamos, en un nivel, ¿no? En un nivel específico, bueno, generamos una nueva estrategia de aprendizaje, una nueva metodología, una nueva forma para seguir aprendiendo más cosas, ¿no? O inclusive la metacognición se da también precisamente cuando tenemos un problema de aprendizaje o una situación de aprendizaje en la cual los conocimientos que tenemos no nos son suficientes. Y entonces nos obliga a hacer una investigación, ¿no? Precisamente con respecto a eso que queremos resolver y entonces aprendemos del aprendizaje. Nos volvemos específicamente autosuficientes, ¿no? Autodidactas en ese sentido. Y adelante, compañera Abby. Eh, Igual, bueno, recuerdo que creo que estas teorías las vimos más con la profe Vero. Uh-huh. También hay una teoría que es la de Brunner, no recuerdo cómo se llama, Uh-huh. y se asemeja más o menos a la metacognición, porque digamos que esta teoría se enfocaba en que los mismos alumnos adquirieran sus conocimientos por sí mismos. Uh-huh. Pues creo que los estudiantes tenían que aprender a través de su descubrimiento, o sea, Okay. en base a su curiosidad. Uh-huh. Sí. Miren, el aprendizaje se da siempre de dos maneras. Una porque vamos a la escuela, pero otra porque necesitamos resolver algo, ¿no es cierto? No sé si les ha pasado, ¿no? Y eso se llama, bueno, en cierto sentido, como tú lo dices, metacognición. El problema en estos alumnos o el inconveniente es cómo hacer que ellos aprendan por sí mismos, por sí solos, ¿no? Es decir, que lo hagan por descubrimiento, como bien lo comenta su compañera Abby, que sería lo más, digamos, lo más viable, ¿no? Que el alumno fuera y descubriera cosas y eso mismo le permitiera motivarse para seguir descubriendo más cosas, ¿no? Es decir, leer, escuchar audios, podcasts, ver videos de conferencias, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido de la posibilidad del estudiante. Sí, lo que comenta su compañera tiene que ver mucho con la teoría de Brunner, ¿no? Y como ya les comenté, todas las teorías que están aquí no son para que nos casemos con una específicamente, sino que busquemos la que nos ajuste, por decirlo de alguna manera, más al contexto en el que estamos. O que tomemos de todas ellas y hagamos una nueva teoría, ¿no? Utilizando todas las teorías para solucionar esos inconvenientes o esos problemas de aprendizaje, ¿no? Que hemos visto, bueno, al menos aquí de manera tangencial o de manera muy breve, como 5, ¿no? Que son precisamente, ¿cuáles? La cognitiva, ¿cuál sería la otra? La constructivista, la siguiente, de desarrollo próximo, ajá, Y la metacognición. y la metacognición, ¿no? La significativa y la metacognición, cada uno con sus autores en su tiempo, ¿no? Cada una con sus autores en su tiempo que finalmente nos proporciona precisamente esas herramientas para que nosotros las ocupemos en nuestros procesos educativos o nuestra praxis educativa. Ahora, no quiere decir que esas sean las únicas. Actualmente hemos visto muchas otras estrategias de adquirir el aprendizaje, ¿no? O el conocimiento. O de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Donde nosotros mismos, nosotras mismas, compartimos el conocimiento, pero también aprendemos el conocimiento de los otros, ¿no? Hay una relación
bidireccional en este sentido de la enseñanza-aprendizaje. Y bueno, el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje es precisamente el resultado de estos procesos o estos procedimientos mentales conscientes, ¿no? Que nos permiten generar o aplicarlos a la realidad, ¿no? Digamos, de manera confiable, ¿no? Es decir, el aprendizaje no se puede evaluar desde una butaca o desde un examen, sino el aprendizaje, uno se da cuenta que una persona ha aprendido o que nosotros mismos, nosotras mismas hemos aprendido cuando implementamos todo ese aprendizaje, perdón, en la práctica. Y entonces son estos procesos mentales conscientes que hacemos para resolver un problema o una situación en específico, ¿no? Que finalmente esas son las fuentes epistemológicas. La fuente epistemológica es darnos cuenta cómo es que nosotras en este periodo de tiempo hemos buscado las estrategias, las metodologías, las formas de poder resolver ciertos problemas específicos, ¿no? Y que nos han funcionado, ¿no? Que, es decir, el estudio del aprendizaje, el estudio de cómo hemos aprendido. De manera general, la epistemología es esa, el estudio de cómo es que el ser humano aprende. De manera personal es el estudio de cuáles son las estrategias, metodologías, formas que hemos ocupado para que nosotras podamos alcanzar este conocimiento. Y un conocimiento que sea acumulativo, ¿no? Es decir, que sea significativo, que hayamos utilizado la estrategia constructivista, que hayamos utilizado la estrategia de desarrollo próximo, es decir, cualquiera de las teorías, pero que nuestro aprendizaje sea significativo, para que nos permita en algún momento aprender sobre el aprendizaje, ¿no? Es decir, de lo que ya sabemos, aprender más, posibilitar esa parte de la metacognición, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta ahí con respecto a ello. No, creo que no, profe. Ok. Bueno, le vamos a dejar aquí por esta ocasión, le vamos a dejar aquí. Solamente les comento su trabajo. Estaríamos en la sesión 6, ¿verdad? Con esta. Sería la 2.5, diseño y desarrollo del currículum. Diseño y desarrollo del currículum. Y igual me entregan un audio, ¿les parece? Sí, está bien. Ok. Y nos veríamos en la siguiente clase. Bueno, sí, nos veríamos en la siguiente clase.